la lucha libre lo es todo. Me costó mucho, la verdad, pensaba en la droga, o sea, cuando salí me seguían dando ganas. Soy el nieto del Halcón Negro, un luchador profesional queretano. A mí me empieza a gustar la lucha libre por mi abuelo era el Halcón Negro, Manuel Quintana García. Pues esta es una foto en donde sale ahí con el Santo, que yo creo que es el más grande ídolo mexicano en la lucha libre. El Santo, no mi abuelo, pero mi abuelo también fue conocido, la verdad. Mira, espero déjate. Ahí tenía más o menos mi edad, como 22, 23 años. Mucha gente me dice que me parezco y que me parezco mucho en el cuerpo. Trato de usar siempre sus máscaras, ahora ya estoy usando calzón, antes no usaba calzón. Mira, déjate enseñar. Aquí está este es el periódico de cuando perdió la máscara contra el Santo. ¿Y qué año fue esa? Fue en 1955. La lucha libre es para mí lo más grande. Mi hermano me traía mucho aquí a la arena, aquí me traían a ver a los luchadores y a carteles, y pues me fascinaban, así cuando yo salía y cuando salían los luchadores por el pasillo yo los veía y decía, no, un día tengo que estar ahí y ya me voy a llamar el nieto del Halcón Negro, y voy a usar el nombre de mi abuelo. Cuando yo empiezo la lucha libre, pues yo le prometí que nunca voy a perder la máscara, ¿no? Que voy a luchar siempre y voy a tratar de crecer más su nombre. Porque digo, él hizo su nombre como el Halcón Negro, ahora a mí me toca ser el nieto del Halcón Negro, ¿no? Pero pues espero no quedarle mal. Ahorita ya llevo varias luchas de apuesta en donde he ganado, no he perdido mi máscara y espero seguir así siempre. Pues mira, mi niñez la verdad no fue nada fácil, tuve muchos problemas. Desde muy chico, o sea, mis papás tenían problemas con adicciones, después yo tuve problemas con adicciones desde chico, quise ser luchador, pero no se me dio la oportunidad. Por una otra cosa, nunca pude. Y muchos me decían así de, oye, pues, ¿cómo vas a ser luchador ya así grande? No vas a poder, porque empecé un poco grande, la verdad. Empecé de 19 años a entrenar lucha libre. Entonces, pues hay muchos que empiezan desde muy chicos, ¿no? Pero, pues sí, desde muy niño tuve muchos problemas a causa de eso, de mis papás, y ya después, pues fue mi culpa, porque pues, yo quise probar, pues, las drogas y me desvié un poco del camino. Llevo luchando 2 años y entrenando 4. Siempre en las mañanas hago pesas, en las tardes lucho y hay veces que salgo a luchar, depende. Mira, de pesas hay veces que hago como hora y media, 1 hora y media, 2 horas. Y de lucha 2 horas, 2 horas y media.
Y pues es todos los días, o sea, si puedo venir todos los días, vengo todos los días. Hay veces que me lastimo y no puedo venir 2 días o un día, pero pues trato de estar aquí siempre y echarle ganas. Pues mira, mi mentalidad la verdad no era, pues era un chavo que le valía madres la vida, perdón por la palabra, pero sí no me importaba lo que hiciera, la verdad. Me la pasaba, pues, a veces tomando de fiesta en fiesta, no me importaba llegar a mi casa, hacerles daño hasta a mi familia, porque pues no me importaba, o sea, no sentía nada por nadie. Me la pasaba solo pensando en qué iba a hacer o a dónde iba a ir pues de fiesta o hasta a drogarme. Entonces llegó un momento que pues, no me importó mi vida, así, para nada. Pues tienes que hacer muchos sacrificios y esfuerzos para ser un luchador profesional. Pues mira, siempre debes de entrenar. La verdad que si no entrenas, pues no hay lucha. Yo usé cocaína, usé marihuana, alcohol. Pues fue así todo, pero sí, la cocaína fue mucho tiempo y sí fue fuerte mi problema de adicción con la cocaína, la verdad. Entreno pesas, después regreso a mi casa, hago mis comidas para en la tarde que me voy a la lucha, porque hay veces que entreno pues 2 clases en un día, entonces son como de 4 a 5 horas pues estar en la arena Querétaro corriendo y todo, entonces me tengo que llevar mi comida, pero pues casi todo el día es entrenar, salgo y pues a descansar a mi casa para el otro día volver a hacer lo mismo. Empecé a sentir yo muy mal de la droga y todo y un día dije, no, pues ya esto no es para mí. Regresé con mi familia, les dije, oigan, pues me meto esto y esto y esto y pues no puedo más, ayúdenme. Y me llevaron a un anexo. Entonces en el anexo estuve 2 meses y la verdad sí cambió mi forma de pensar un poco, no digo que todo, pero con el tiempo pues yo ya no quise hacerlo. Después pasó un año, pasó 2 años, dije, bueno, entonces, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y decidí hacer lo que siempre quise, que era ser luchador. Siempre tengo nervios. O sea, siempre antes de llegar a la arena estoy nervioso, antes de salir a luchar, cuando me estoy cambiando, no sé, me siento muy bien, me siento la persona así que siempre quise ser.
He sufrido varias lesiones, pero no tan fuertes, de que, o sea, nunca me ha roto nada. Siempre han sido golpes nada más. Que digo, o sea, golpes muy fuertes. Tuve una lucha aquí en la arena en jaula y pues, sí salí muy mal, la verdad. Pues, me tuvieron que coser la cabeza, tiré ahí en el ring como 1 litro de sangre, así me dijeron, fue muchísima sangre la que perdí. De hecho estaba apostando mi máscara. Hay muchos luchadores que dejan de entrenar y se lastiman, que hay veces que no me puedo ni parar de mi cama, pero no, gracias a Dios ahorita no he sufrido de alguna lesión que me haya roto algo, no. No, pues yo echándole las ganas, la verdad sí sentía que pues, la iba a perder, pero pues, pude salir ese día adelante y pues, tengo mi máscara. Que no le quedé mal a mi abuelo, ¿no? El compromiso es muy grande. Hay grandes estrellas en backstage esperando entregar en este cuadrilátero lo mejor. Ustedes tienen que ser el mejor público del mundo.